Género, ¿no? Marcela Paz y Papelucho. Como les comentaba, hoy nos acompaña María Luisa Pérez. María Luisa, quien además de ser escritora, profesora de literatura, mujer de teatro, trabajó con Marcela Paz durante muchos años, ¿no? Y es por eso que este testimonio en primera persona nos parece sumamente interesante. María Luisa, ¿cómo nace Papelucho? La verdad es que yo creo que muchos de los presentes nos preguntamos lo mismo, ¿no? Mira, primero que nada, nace mucho antes que todos nosotros naciéramos, incluso yo. Nace en el año 1934, porque a Marcela Paz, que se llamaba en esa época Esther Uneus, ese era su nombre verdadero, y ella se puso Marcela Paz por Marcelo Clerc, que era una escritora muy importante, interesante, que se preocupó de las mujeres y hizo un muy bonito libro sobre Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y a ella le interesó mucho esa lectura. Entonces por eso puso Marcela y Paz, porque ella decía que necesitaba mucha paz. Era una época que se usaba digamos, otro nombre, ¿eh? No el de ella. Entonces se puso Marcela Paz y le regalaron su novio de ese momento, que se llamaba José Luis, claro, él le regaló una agenda y de ahí también nace el nombre, porque José Luis le decían Pepe Lucho, y de ahí papel más Lucho, Papelucho. Mira, de ahí salió el nombre. Sí, el novio de la época. El novio de la época fue después su marido. Entonces le regaló una agenda y dijo, bueno, y esta agenda sí me sirve, pero la agenda equivale a escribir algo para cada día. Y así partió esta escritora escribiendo este diario que en realidad en un principio no lo escribió para niños. Lo escribió pensando en una familia con problemas, donde había unos padres que se separaban, etcétera, etcétera. Pero si uno compara el Papelucho que se publicó 12 años después de su escritura, en el año 1947, en un concurso de la editorial Rapa Nui, como señalaba Manuel, tiene muy pocos cambios del original. Yo he hecho la idea, digamos, de ponerlo, ha rayado algunas cosas, pero tiene muy pocos cambios. Entonces, en el fondo, ella escribe algo que era completamente insólito para su época. O muy osado. Muy osado. Desde el vocabulario para adelante. ¿Eh? Me recuerda lo que tú dices del vocabulario. El vocabulario era insólito porque era un vocabulario con palabras nuevas, etcétera, con una gran soltura, con la vida cotidiana y con el colegio, etcétera. En esta cotidianidad, este hecho que nos narrabas de los papás separados, divorciados, ¿qué tanto impactó en la época? Yo creo que impactó mucho en la época, pero no aparece en el libro. ¿Eh? Eso lo dejó fuera ella. Ese es uno de los elementos que ella decide sacar. ¿Por qué crees tú que Marcela Paz decide dejar ese yo creo que ella se decidió elemento fundamental en la narración, digamos? Mira, ella tiene una cosa práctica. Y yo pienso, y lo que he hablado con ella también, llamaron a un concurso para un libro para niños. Entonces ella pescó esto, sacó las partes que no eran para niños y lo dejó para niños. Ah, corta, súper pragmática. Lo ilustró ¿quién? La persona que tenía más cerca, que era su hermana Yola. Después, ¿quién le ilustró los de otros papeluchos muchos años después? Su hija, Marcela Claro. Y después vino Martita Carrasco, basada, dice la Martita Carrasco, en los dibujos de Marcela Claro, que era su hija. Entonces era una persona como muy sencilla, además, como personalidad. Ella muy sencilla, no se la creía para nada, nunca se creyó. Un libro que hasta hoy día se vende en una forma impresionante en cantidad, en volumen y en muchas partes del mundo, porque está traducido, digamos, a muchos idiomas, se tradujo al ruso, al japonés, está en Italia, ahora varios títulos están en Italia, ahora entró en China. Entonces es un libro que se sigue al seguirse vendiendo, yo diría que es un clásico, por supuesto que es un clásico, pero al mismo tiempo es un libro que cuando ella lo hace rompe con una cantidad de esquemas. Es un libro muy hacia no sé cómo explicarlo, pero un libro muy actual, muy contemporáneo. Y entonces, porque ella rompe con todo lo que se usaba. En ese momento se usaban las fábulas, la escritura moralizante de una Madame de Ségur, por ejemplo. Eso era lo que se leía. Y ella rompe con todo eso. Ella no fue una persona que fue al colegio, ella fue a buscar en la casa. Entonces ella tenía muchos intereses muy dispersos y muy distintos y ella los tuvo que después en su vida llevar a cabo. ¿Ya? Pero digamos, toda la génesis de este Papelucho es esta agenda que a ella le regalan. Le dice, bueno, si tengo una agenda voy a escribir un diario, y escribe con un lenguaje de la vida cotidiana de un niño que es realmente niño. Y eso es lo maravilloso de este personaje, y por eso yo creo que ha durado tanto tiempo, con tanto amor de sus lectores en todas partes que se ha leído, y que ha inspirado muchas cosas.
Y yo creo que en realidad ella, en su sencillez y en su naturalidad, escribió algo que a lo mejor, ella era una mujer muy tímida, nunca se atrevió a decirlo. Era como lo que tenía muy inmerso adentro. Entonces el niño de alguna manera como que le da una gran espontaneidad. Y está esta cosa también fantástica, está la cosa de los inventos de Papelucho que son maravillosos, ¿no es cierto? Que une la lámpara con el teléfono y dice, porque quiero que la lámpara salgan voces y del teléfono salgan luces. Todas esas cosas. La churrasquera jugosa. La churrasquera jugosa, cuando mancha también los pantalones con aceite, entonces dice, los mancha entero con aceite. Hay una cosa muy sencilla, muy cotidiana en ese Papelucho.